encontramos en el Instituto de Educación Superior Público Pedagógico Santa Cruz, específicamente en la biblioteca, que es un privilegio tener la oportunidad de conversar con usted hoy, licenciado Rolando Rodríguez Atalaya, con 34 años de experiencia en enseñanza actual. Decir también que su especialización es filosofía y ciencias sociales. Como su experiencia es invaluable y su perspectiva puede ofrecer a muchos una visión más profunda sobre lo que es la educación. Aprovechamos esta ocasión para dialogar sobre el aspecto de la educación, donde seguramente recibiremos los valiosos aportes sobre usted. Quien les saluda es Diego Leonardo Delgado Vázquez del programa de estudios matemáticas segundo ciclo, que si nos podría hacer en primer lugar un saludo y a continuación decirnos sobre su trayectoria en la educación. Bueno, ya mi nombre lo dieron y el agradecimiento a todos ustedes por la confianza que han depositado en mi persona. Bueno, yo vengo trabajando acá en la institución un promedio de 34 años, es decir, toda una vida. De hecho, las experiencias que he ganado acá han sido muy saludables, así que una de ellas es la que estamos compartiendo en este momento. Ya, profesor, pasando al aspecto de las preguntas, la primera pregunta dice, ¿qué es la educación? Ya, yo puedo entender de que la educación es un fenómeno complejo, muy complejo, donde para educar o para ejercerla tenemos que nosotros estar preparados en primer lugar, capacitados, puesto que educar a un ser humano es una cosa muy difícil. La educación es en sí un proceso por el cual se capacita al individuo o a las personas para que se conviertan en agentes activos de transformación de una sociedad. Entendiendo esto, entonces, implica que a esa persona lo vamos a formar como agente en diferentes dimensiones, en la dimensión social, la dimensión política, dimensión intelectual, dimensión filosófica, dimensión religiosa, espiritual, dimensión psicológica, en fin, es decir, que el hablar de la educación es así, como les dije al inicio, un tema bastante complejo. Ya, profesor, la siguiente pregunta sería, ¿en qué consiste la educación formal y la educación informal? Ya, la educación formal es aquella que se recibe en instituciones, en el caso, por ejemplo, de nosotros acá en el Instituto Superior de Santa Cruz, como que también en otras instituciones, por ejemplo, hablamos del nivel básico, donde la educación formal se recibe pues, a partir de educación inicial, a partir de educación, se continúa con la educación primaria y educación secundaria. ¿Por qué se llama la educación formal? Porque esta educación es prácticamente muy organizada, es sistemática, utiliza métodos, tiene propósitos bien definidos, es ordenada, es programada, es decir, que se tiene que tener en cuenta una serie de circunstancias para llevar a cabo. Al mismo tiempo, esta educación se desarrolla en instituciones que han sido habilitadas y preparadas para este nivel, donde se utilizan recursos materiales, mobiliarios, exclusivamente para formar personas. Además de ello, quienes la ejercen son personas que se han preparado para ejercer esta labor. En este caso, nosotros, que hemos estudiado 5 años para ejercer la labor educativa. Ahora, en cuanto a la educación informal, esta educación informal es totalmente lo contrario a la educación formal, es decir, no tiene objetivos definidos, no hace uso de metodologías, no tiene objetivos específicos o generales, tampoco se hace uso de recursos materiales, es decir, que esta educación lo recibimos en este caso en la casa, donde el papá, la mamá, los hermanos, el abuelito se constituyen como maestros, pero hay que tener en casa o en cuenta de que estas personas no se prepararon para ser profesores, es decir, son las circunstancias como familia organizada que quiere que también que los hijos sean buenas personas, buenos ciudadanos, por lo tanto su deber de ellos es educar, pero en la manera como ellos se entienden, teniendo en cuenta sus niveles de cultura, teniendo en cuenta sus propósitos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la perspectiva de la familia, sus creencias, sus costumbres, cosa muy distinta que se hace pues, en la educación formal, ¿no? Sí, profesor. Siguiente pregunta.
¿Cree que educar y educación son lo mismo? No. La educación, como decía, es un proceso por el cual se promueve o se capacita a la persona para que se convierta en un agente activo de transformación social. Incluso, podríamos decir también, ¿no?, que la educación es un proceso que permite humanizar al ser humano. Humanizar implica una serie de cosas, de tal manera que esa persona, una vez humanizada, sea capaz de hacerle frente a los retos que la vida misma le presenta. Sin embargo, educar ya no. Educar es la acción del maestro. Educar es la actividad del docente que ha sido preparado, que ha sido capacitado durante 5 años para que sea esa labor, donde él, teniendo en cuenta las potencialidades de los estudiantes, empieza a desarrollar o a promover o a potenciar esas capacidades. Por lo tanto, el docente, para hacer actividad educativa, tiene que hacer uso de recursos, tiene que hacer uso de materiales, tiene que tener preparación personal, preparación intelectual, preparación emocional. Es decir, ya mientras que la educación es más general, más holística, por así decirlo, el acto de educar ya es una actividad que lo desarrollamos los profesores ya en el aula de clase. Sí, profesor. Conociendo que los valores son muy importantes, ¿qué significa educación en valores? La educación en valores, al menos en nuestro país, implica un gran problema. Lastimosamente, cada vez este mundo globalizado nos ha hecho deshumanizarnos, lo que estaba diciendo, ¿no? Cada vez no se realiza la acción educativa, la gente se deshumaniza, se le está llenando de conocimientos y no nos interesamos por las demás dimensiones que decía no hace poco. Entonces, en ese sentido, si no humanizamos, si no desarrollamos en el ser humano esa capacidad afectiva o esa dimensión afectiva, esa dimensión que le va a permitir al hombre encontrarse consigo mismo, que es la parte de la espiritualidad, entonces esa persona no va a hacer caso a los valores que se le pueden inculcar. Pienso que si a la persona la humanizamos y lo hacemos que a través de la educación se vaya descubriendo quién es, implica que ella misma va a darse cuenta de cuáles son las cosas buenas que está haciendo, como que también diferenciar de las cosas malas. Y eso va a ser el primer momento para encontrar el valor a su vida. Entonces, ¿estoy haciendo estas cosas bien o estoy haciendo estas cosas mal? A partir de esas situaciones, pienso que la acción del maestro debe persistir en qué tipo de acciones son las que se debe promover en el aula de clase, como que fuera de ella, en el contexto social, y qué cosas no, pero que nazca del estudiante. Lo que estamos viendo ahora es que la gente no practica los valores. ¿Por qué? Porque se lo está imponiendo. Y cuando se les impone implica que, como la persona no lo siente ese valor, le da igual practicarlo o no. Entonces lo que tenemos que promover es que esa persona, a partir del conocimiento que se tenga de sí mismo, empiece a analizar su conducta, su comportamiento dentro de parámetros, como repito, pues, de lo bueno, lo malo, de lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo no justo. Si por ahí empezamos, entonces pienso que en algún momento va a tener éxito la educación en valores. Sí, profesor. La siguiente pregunta va con respecto a lo que opina sobre la educación tradicional y la educación constructivista. Ya. En un momento nos ilusionó el modelo constructivista. La verdad que vimos con buenos ojos su implementación. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, he visto de que los resultados no son los esperados. No son. Y aparte, hablando de los valores, por ejemplo, en la educación tradicional, de hecho, nos castigaban de cierta manera, nos obligaban a hacer tal cosa, pero se grabó tanto en nuestro ser, en nuestra memoria, que hasta ahora nos acordamos de qué cosas debemos hacer dentro del parámetro de lo justo, de lo bueno, y qué cosas no debemos hacer. Entonces, esa educación tradicional, criticada muchas de las veces, ha dejado huella en muchas de las personas. Y quizás lo que decimos ahora, tenemos una generación que es en consecuencia de todo este proceso constructivista, del modelo constructivista, donde no es consciente de los actos
el papá puede estar o la mamá puede estar haciendo muchas cosas y esa persona no es capaz de comprometerse con esa tarea, le interesa otro mundo, no es el mundo real, sino un mundo fantástico, ilusorio, donde los valores prácticamente, o el compromiso que tiene que asumir consigo mismo, el compromiso que tiene que asumir con la familia, no lo hace. Se tiene que estar diciendo qué cosa hacer y qué cosa no hacer. Antes no era así, con el modelo tradicional nos decían, ven hacia acá, esto, y si no lo hacíamos bien, un castigo, pero al mismo tiempo ya empezamos a hacerlo bien, y esas cosas lo hemos entendido. Ahora, por ejemplo, pues sabemos qué significa lo correcto, qué significa lo correcto, y nuestra conducta, nuestro comportamiento se maneja siempre dentro de esos parámetros. Tengo que hacer las cosas bien, he asumido un compromiso y tengo que hacerlo bien. Entonces, considero que hay un abismo bastante marcado, al menos en la sociedad peruana, entre los resultados que se están viendo con la educación constructivista con relación a los resultados que de una vez dejó el modelo tradicional. Me parece que es más positivo, ¿sí?, lo tradicional que lo moderno. Sí, profesor. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que deben estar presentes en la educación hoy en día? Pienso que lo que tiene que hacer, aquí comparto la idea de un autor, Juan Jacobo Rousseau, cuando él dice que nosotros, para educar, lo primerito, lo recomiendo a los profesores, que lo primerito que tenemos que hacer antes de llenar de conocimiento a los alumnos es desarrollar hábitos. Y me parece que eso es fundamental. Por ejemplo, que la responsabilidad sea un hábito, que el ordenamiento de la casa sea un hábito, o del cuarto, que, por ejemplo, el estudio que se constituye en hábito, el hecho de hablar bien, que también que se constituye en hábito, no hablar groserías, que se constituye en hábito, llegar temprano, que se constituye en hábito. Entonces, esas cosas se van constituyendo en hábitos. Hay que imaginar qué tipo de persona vamos a tener de acá en corto tiempo. Acá tenemos que decirles, haz esto, presta atención, tendiste tu cama, arreglaste esto, ¿por qué no ayudas en casa? Estudiaste ahora, mira cómo estás. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano ahora está, como dije, pues, en otro espacio y no aterriza. Y nosotros, papás, los profesores, la educación misma está ayudándole a que esa gente no pise tierra, sino vive en un mundo ideal que de repente, en el rato que se caiga de él, la verdad que va a ser bastante fuerte. Entonces, tenemos una sociedad de cristal, decía, donde no podemos llamarle la atención, donde decirle que la cosa está mal implica avergonzarlo, implica bajarle la autoestima. Decirle que, por ejemplo, que tiene que mejorar es como si decirle, ¿sabes qué? No sirves para nada, y no es así. No es así. A nosotros, en el modelo tradicional, no sabíamos la tabla, nos castigaban en las manos, pero para el día siguiente lo sabíamos y no teníamos miedo. En ningún momento, por ejemplo, pasaba por la cabeza, ya voy de la casa, o reaccionar de una manera negativa contra el profesor o contra el papá, o contestarle al papá. No pasaba eso. ¿Por qué? Justamente porque esos espacios de valores, como estaba diciendo, pues lo hemos ido ganando poquito, de repente por ahí condicionado quizás, pero ha dado los resultados. Entonces nos falta muchísimo que hacer en el campo educativo, como ustedes están viendo. Sí, profesor, usted había mencionado que antes se infligía castigos, lo cual también se les podía algo como presionar para que sigan estudiando. ¿Y por qué ahora ya no se ve eso? ¿Será que mientras vamos evolucionando, será que los niños o adolescentes somos cada vez más débiles emocionalmente? Puede ser, el tema es el siguiente: los padres estamos asumiendo un gran error. ¿Y cuál es ese error? Lo que decimos es, yo voy a tener mi hijo, voy a tener mi hija, y yo no quiero, como padre, que mis hijos sufran igual que yo. Gravísimo error. Gravísimo error. Entonces, los hijos tienen que caerse, así como nos hemos caído nosotros. Nos hemos tropezado, nos hemos dado nuestro golpe y nos hemos levantado. Algunas veces solos,
otra vez con ayuda del papá o de la mamá, de repente con otro correazo más. Y nos han hecho valientes. Y en razón de eso, estamos afrontando hemos afrontado todos los retos que la vida nos ha dado, nos ha presentado. Y lo seguimos asumiendo. En cambio, ahora esta generación no. Los papás ya no consideramos que ese niño debe trabajar, con ese jovencito debe ser algo. Todo le damos. Todo le hacemos, todo le compramos. Satisfacemos el mínimo de los caprichos. Entonces, ¿qué persona estamos formando? Cuando uno se acostumbró a esto, por lo tanto, si alguna vez decimos que no, se siente totalmente disminuido. Ya el papá ya no es el papá, la mamá ya no es la mamá. ¿Por qué? Porque no me están complaciendo con este tipo de cosas. Entonces, ahí está el grave error. Lo cierto sería que si le damos propinas a ellos no tienen que ganárselo. Si él tiene que hacer algo, tiene que ganarlo y tiene que hacerlo. Si se cortó pelando las papitas, tiene que hacerlo, porque es la manera de aprender. Si de repente por ahí se está clavando y se chanca el dedo, lo vuela la uña, en fin, esas cosas son las que le van a ayudar. Es decir, estamos construyendo en cierto sentido gente, discúlpenme el término, inútil, gente muy sensible, gente que no acepta de repente el error, el mínimo error, no acepta equivocarse, y eso está muy mal. Entonces, por ejemplo, si nosotros seguimos, la verdad que el futuro va a ser incierto. Sí, eso quería arreglar, ¿no? Ya. Continuando con las preguntas, a lo largo de su carrera, ¿qué cambios ha notado en el sistema educativo que le han sorprendido? Me ha sorprendido, más bien no me ha sorprendido gratamente, ¿no? La sorpresa ha sido ingrata, en el sentido, ¿sabe qué? Que muchas de las veces los profesores no hemos entendido cuál es nuestra misión, no hemos entendido cuál es el compromiso que tenemos. Y lo vemos hasta el día de hoy. Pocos, a veces ustedes no sean de excepción, pocos profesionales que egresan de las instituciones o institutos superiores asumen el compromiso de educar sin mirar el hecho de recibir un beneficio. Mucha gente se condiciona, muchos profesionales en educación condicionan su trabajo al dinero. Si el Estado me paga, bien, entonces trabajo. Y si no me paga, no hago nada. Y caen en una rutina, como lo hemos visto muchas veces, ustedes son testigos de esto. El profesor llega al salón de clase, saca su libro y se sienta. Y eso, así empieza el primer día de clase, así no termina. Y eso lo que me ha generado experiencias ingratas, porque pienso que el maestro no puede hacer eso. No debe hacer eso. Entonces ahí me pregunto, ¿dónde está ese compromiso? ¿Dónde está esa misión? ¿Dónde está ese esfuerzo que hace ese docente para justamente, dadas las cosas que tengo, mis alumnos fallen en esto? Y si yo hago lo que acabo de decir, implica que estoy contribuyendo, no a que esos alumnos se desarrollen, sino más bien a que esos alumnos se mantengan en el atraso, no salgan del estado en el que se hallan, ese estado de confort. Entonces no se esfuercen por lograr cosas, se sientan simplemente sumisos o en todo caso incapaces de asumir retos y desafíos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que el alumno, en función a lo poco que aprenda, él se dé cuenta de que puede hacer cosas grandes, de que su capacidad es enorme para asumir retos, para asumir desafíos, y que lo poco que hace no es suficiente para él, que siempre tiene que estar en un proceso de crecimiento y desarrollo. Tal vez en algún momento me encuentre con ustedes acá en el salón de clase y van a escuchar. Nunca me van a convencer. Entonces, si por ejemplo a raíz de esta entrevista que me están haciendo, yo les digo que han hecho muy bien las cosas y que ahí no deben quedarse, conmigo no va. Para mí está muy bien, pero si la siguiente clase tiene que ser mejor y la siguiente entrevista tiene que ser mejor. Eso implica que es tener visión, tener mística y tener compromiso con la educación, cosa que no lo hemos visto y eso me ha decepcionado. Sí, profesor. Siguiendo con las preguntas, en su opinión, ¿qué legado debería dejar un profesor en sus estudiantes? Yo pienso que el legado más grande es que el maestro, de repente a él no lo recuerden como persona, sino que el legado más grande es que hubo alguien que le dijo: nunca te quedes, que eres capaz de hacer muchas cosas,
que tienes un talento extraordinario y que a razón de esas situaciones, con esas palabritas, él empieza a darse cuenta y empieza a crecer hasta que logra por ahí de repente los objetivos personales o que también los objetivos de ese proyecto de vida. Nuestra tarea me parece que radicaría por ahí, hacerle sentir que la persona es tan importante y que tiene todo un talento, todo un montón de capacidades que es suficiente para no solamente resolver un problema pequeño, sino para hacer frente a los retos que la vida le va a presentar y que además tiene que sentirse desde hoy exitoso. Entonces, si hacemos que la persona eleve su autoestima y crea que la adversidad no lo puede vencer nunca, implica que eso sería una huella imborrable en el ser humano y que de hecho, en algún momento se puede acordar de ese maestro. Los conocimientos entran por un oído y salen por el otro. Entonces, pero lo que podemos hacer para que esa persona se considere que es capaz implica lo que he dicho, ¿no? Sí, profesor. La siguiente pregunta, mirando hacia el futuro, ¿qué cambios le gustaría ver en la educación que beneficien a los estudiantes? Yo pienso que los cambios tienen que hacerse en función de nuestra realidad. Nosotros tenemos un montón de pedagogos peruanos que han propuesto muchísimas cosas y que Vygotsky lo sistematizó, Jean Piaget, Brunner, todos los psicólogos constructivistas sistematizaron esta idea. No sé si acudieron a ellos. José Antonio Encinas nos hace una gran propuesta. Mariátegui también, Juan Alonso Rodríguez, acá tenemos un cajamarquino, Emilio Barrantes, que no lo conocemos. Geniales propuestas tienen ellos para educar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cogiendo esa información, elaboraríamos un sistema educativo donde los autores peruanos sean tomados en cuenta, y desde luego también autores extranjeros, pienso que construiríamos un modelo idéntico o con las características que el peruano requiere. Entonces, con una visión, ¿qué tipo de peruano quiero construir? Lo que nos dicen los autores internacionales es qué tipo de persona quiero construir para el mundo. Acá sería qué tipo de persona quiero construir, qué tipo de peruano quiero construir para el Perú. Entonces, si nos encontramos, y para ello necesariamente tenemos que acudir a los pedagogos nacionales. Mañana hay que decir una cosa tan importante, ¿sí? No queremos ni en el modelo educativo, ni en el modelo político peruano, un modelo que sea tal y copia de modelos extranjeros. No. Pienso que tenemos gente con mucha capacidad, ya lo mencionaba algunos. Ahora también tenemos profesores con mucha capacidad, ¿sí? Que pueden aportar. Y desde luego, ustedes como jóvenes también pueden aportar a la construcción de ese modelo que permita justamente hacer lo que decimos, ¿no? Formemos peruanos para el Perú. ¿Sí? Sí, profesor. Para aquellos que están empezando en este camino, ¿qué consejos les daría? Yo, por ejemplo, les daría, en primer lugar diría, reconocer la decisión de ser profesores. Pienso que la carrera de ser maestro es lo más bonito, lo más bueno que puede ocurrir a una persona. Y por lo tanto, lo que yo quisiera o pediría o sugeriría a ustedes es que se involucren cada vez en su profesión, que traten de desperdiciar cada vez menos el tiempo, que si ven profesores que hasta acá encuentran en el instituto, profesores talentosos, ustedes traten de aprovechar al máximo ese talento de esos profesores. Que si alguien viene por acá y dice una cosa, ustedes traten de ver qué dice respecto a esto, es decir, que ustedes prácticamente respiren de todo lo que dice ese profesor, ese maestro, siempre y cuando las cosas vayan en favor de su formación profesional. No se dejen llevar muchas de las veces lo que vemos acá por los calificativos. Algunas veces hay profesores que no se identifican con la carrera, ingresan al salón y para que el alumno no cuestione, simplemente participan en 17, 18, a final del ciclo, todo el mundo está bien. Y eso no me parece lo correcto. Es decir, dejar el calificativo a un lado sería lo correcto.
¿sí? Más bien que a mí no me interesa de repente sacarme un 12, un 10 o un 9, un 14, lo que me interesa es que aprenda de ese maestro o de esa persona. Entonces, por ahí, si le sacamos la vuelta en este caso a esa rutina en la que hay caído los jóvenes, implica que está garantizando su formación profesional de ustedes. El hecho de ser profesor no implica solamente lo hermoso que puede ser trabajar con seres humanos, sino también el compromiso que tenemos con la sociedad. Porque ¿qué es lo que pasa? Sus padres de ustedes han puesto la confianza en nosotros para que nosotros nos convirtamos a ustedes en profesionales. Lo mismo, la sociedad pone toda su confianza en una profesora de educación inicial para que le dé o sienta las bases esta persona de una personalidad de acá a un corto tiempo. Es decir, educación inicial, la profesora de educación inicial va a ser la arquitecta que va a construir las bases, el cimiento de esa construcción personal. Los profesores de educación primaria van a poner los ladrillos o el concreto, le van a hacer más duro esa construcción. El profesor de educación secundaria va a dar, quizás, fortalecer con buenos hierros, vigas, no sé cuánto esa construcción. Y en educación superior la vamos a adornar con una serie de cosas para que sea una persona profesional de primer nivel. Entonces, ahí está la tarea, ¿sí? que nos debe llamar la atención a todos y desde luego a ustedes como futuros maestros para acá. Sí, profesor. Ya, para terminar, profesor Rolando Rodríguez Atalaya, ¿hay algún mensaje o reflexión final que le gustaría compartir sobre la importancia de la educación? Hay un dicho que dice, ¿no? Sin educación no hay progreso, y es la verdad. Un pueblo educado es un pueblo culto. Un pueblo deseducado, por así decirlo, o no educado, es un pueblo atrasado, es un peligro. Entonces, nosotros como ciudadanos peruanos tenemos un noble compromiso, contribuir desde el ángulo donde estemos con el desarrollo de nuestro país. Y si se trata de maestros, mucho más todavía. Entonces, nuestra conducta, nuestro comportamiento tiene que estar orientado a formar personas responsables, honestas, que no engañen, que no mientan, que sean personas sinceras consigo mismo, que al momento, cuando tengan la oportunidad de ejercer un cargo público, lo hagan no mirando qué es lo que voy a sacar, sino mirando qué es lo que voy a dejar para que los demás vivan de lo que estoy haciendo. Entonces, una perspectiva totalmente diferente de lo que tiene que ser una persona, de lo que tiene que ser un ser humano. Una persona, de hecho, comprometida con el país, una persona que ha pasado por que la educación pasa por ella. Lastimosamente, ahora es al contrario, ¿no? La educación está pasando por nosotros, por lo tanto, estamos mal, ¿no? O al revés, pero decir, nosotros tenemos que pasar por la educación. No tenemos que pasar por la educación tiene que pasar por nosotros, y ahí vamos a ver que esas personas van a dejar huella. Sí. Ya, en nombre del Instituto de Educación Superior Público Pedagógico de Santa Cruz y del programa de estudios matemática y al maestro encargado del área, el Caleb Flores Ramos, agradecemos su gentileza y un deseo de contribuir con nosotros. Deseamos de antemano un próspero año nuevo. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes y también en cualquier momento estoy apto para colaborar con ustedes. Muchas gracias.